¿Qué hace que una presidenta regañe públicamente delante de testigos al hombre que le acaba de dar la victoria más grande contra el narco en décadas? Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, estalló contra Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el hombre de su máxima confianza, su operador más efectivo, el funcionario mejor posicionado en encuestas, el que diseñó estrategia que bajó homicidios 40%. Y lo hizo delante de varias personas que quedaron en shock. Esto pasó en enero de 2026, según reveló Carlos Loret de Mola, periodista. Testigos contaron anonimato porque temen represalias. Sheinbaum se quejó de Harfuch con dureza. Y todos preguntándose por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Harfuch para merecer regaño público cuando todo indica que está haciendo trabajo excepcional? Y respuesta tiene que ver con 37 narcos entregados a Estados Unidos, con presiones de Donald Trump, con tensiones internas en Morena, con AMLO desde Palenque jalando hilos, con encuestas que muestran a Harfuch como próximo presidente 2030, con poder que Sheinbaum siente que se le escapa, con irritabilidad creciente de presidenta bajo presión extrema, con política mexicana en su máxima complejidad. Y para entender todo esto hay que entender quiénes son estos dos personajes, cómo llegaron aquí, qué relación tienen, qué están jugando. Claudia Sheinbaum Pardo nació 24 de junio de 1962 en Ciudad de México, familia judía clase media alta, padres científicos izquierdistas, Carlos Sheinbaum Joselevitz químico y Annie Pardo Semo bióloga. Entonces Claudia creció en ambiente intelectual progresista. Estudió en UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, licenciatura en física, maestría en ingeniería energética, doctorado en ingeniería energética también, científica pura. Publicó investigaciones sobre energía y medio ambiente. Fue parte del panel intergubernamental sobre cambio climático, IPCC, que ganó Premio Nobel de la Paz 2007. Entonces Claudia tiene credenciales académicas serias, no es política común. Y políticamente empezó en movimientos estudiantiles de izquierda en los 80. Conoció ahí a Andrés Manuel López Obrador AMLO, cuando él era joven también. Y desde entonces siguió su trayectoria, cuando AMLO fue jefe de gobierno de Ciudad de México 2000 a 2005. Claudia fue secretaria de Medio Ambiente. Hizo trabajo sólido técnico. Después, cuando AMLO perdió elecciones presidenciales 2006, Claudia lo apoyó en protestas. Y cuando AMLO perdió otra vez 2012, Claudia siguió leal. Y en 2015, AMLO la impulsó para que fuera alcaldesa de Tlalpan, delegación en Ciudad de México. Claudia ganó. Administración eficiente bajo perfil. Y después, en 2018, cuando AMLO finalmente ganó presidencia, Claudia ganó jefatura de gobierno de Ciudad de México, primera mujer en ese cargo. Y como jefa de gobierno 2018 a 2023, Claudia implementó programas sociales, infraestructura, líneas de metro, transporte. Y además manejó COVID con criterio científico, números de muertes menores que otras ciudades, gestión competente. Y políticamente se posicionó como sucesora natural de AMLO. Entonces, cuando AMLO no podía reelegirse porque Constitución mexicana permite solo un periodo, empezó competencia interna en Morena, el partido, para ver quién sería candidato 2024. Y competían varios. Marcelo Ebrard, canciller; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Ricardo Monreal, senador. Todos hombres con trayectoria. Pero AMLO desde principio favorecía a Claudia. Y en septiembre 2023, Morena hizo encuesta interna. Claudia ganó por amplio margen, fue designada candidata. Y en elecciones generales, junio 2024, Claudia arrasó. Ganó con casi 60% de votos, más de 35 millones de votos. Votación más alta en historia de México. Rompió techo de cristal. Primera mujer presidenta de México en 200 años de república. Hito histórico absoluto. Y asumió presidencia 1 de octubre de 2024. Expectativas enormes. Iba a continuar cuarta transformación que AMLO había iniciado. Segundo piso, decía ella, pero también había dudas.
¿Sería presidenta autónoma o AMLO la controlaría desde Palenque, su rancho? Pregunta que todos se hacían, y Claudia desde inicio dijo: hay continuidad, no hay ruptura, respeto a AMLO. Pero yo gobierno, equilibrio delicado. Y para su gabinete, Claudia necesitaba gente de confianza, especialmente en seguridad, porque México tiene violencia altísima, narcotráfico, crisis. Entonces eligió a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Decisión clave que define todo lo que pasó después. Omar García Harfuch nació en 1983 en Ciudad de México. Familia con tradición militar. Abuelo Javier García Paniagua fue secretario de la Defensa, padre también militar. Entonces Omar creció en ambiente disciplinado. Estudió en Heroico Colegio Militar, graduado como teniente de infantería. Después estudió Relaciones Internacionales en Universidad de las Américas, combinación de formación militar y académica. Y empezó carrera en inteligencia y seguridad. Y trabajó en AFI, Agencia Federal de Investigación, después en Policía Federal, áreas de inteligencia, operaciones especiales. Y en 2019, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno de Ciudad de México, lo nombró jefe de Policía de Investigación. Semanas después lo promovió a secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, cargo crucial. Y García Harfuch implementó estrategia de inteligencia, tecnología, coordinación. Y cifras oficiales dicen que bajó incidencia delictiva más de 50% en capital. Números impresionantes si son reales. Pero además García Harfuch vivió evento que lo marcó. 26 de junio de 2020. Sufrió atentado brutal en Paseo de la Reforma, avenida principal de Ciudad de México. Convoy de sicarios con armas largas le disparó cientos de balas. Camioneta blindada salvó su vida. Recibió 3 balazos en hombro y clavícula, 2 escoltas murieron, tercero herido grave, atentado diseñado para matarlo, y García Harfuch acusó directamente a Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Dijo el Mencho Nemesio Oseguera, líder del cártel, ordenó asesinato. Y sobrevivir, eso lo convirtió en figura casi mítica. Policía que el narco quiso matar y no pudo. Símbolo de resistencia. Y desde entonces, García Harfuch tiene obsesión con CJNG. Juró capturar o matar a El Mencho. Venganza personal además de deber profesional. Y cuando Claudia Sheinbaum ganó presidencia 2024, nombró a García Harfuch secretario de Seguridad Federal. Promoción lógica, el hombre que le había funcionado en Ciudad de México, ahora manejaría seguridad de todo México. Y García Harfuch diseñó estrategia nacional similar. Inteligencia, coordinación con Fuerzas Armadas, presión constante a cárteles. Y números dicen que funcionó. En primer año de gobierno de Sheinbaum, homicidios dolosos bajaron significativamente, algunas regiones 40%, 50% menos. Secuestros bajaron, robos violentos bajaron, solo extorsión subió, problema que Sheinbaum reconoce. Pero en general, estrategia de seguridad es éxito relativo comparado con administraciones anteriores. Y Sheinbaum, en cada conferencia mañanera, presume números. Estrategia de seguridad es su carta fuerte, su logro principal. Y además, Estados Unidos estaba contento. Gobierno de Joe Biden primero, después Donald Trump. Reconocían que México estaba haciendo esfuerzo real contra narcotráfico, capturas importantes, decomisos grandes, cooperación bilateral. Entonces García Harfuch no solo le servía a Sheinbaum internamente, sino que le daba fichas para negociación con Estados Unidos. Tema crucial porque Trump amenazaba con aranceles, con intervención militar, con todo tipo de presiones. Pero aquí empiezan las tensiones, porque García Harfuch, en su estrategia, empezó a entregar narcos a Estados Unidos, extraditaciones, colaboración con DEA, con FBI, y entregó a 37 narcotraficantes de alto perfil durante 2025. Cifra alta. Y eso generó problema político interno porque dentro de Morena hay sector que se opone a extraditaciones. Argumentan que es entregar soberanía, que Estados Unidos no tiene derecho a juzgar mexicanos. Narrativa nacionalista que AMLO usaba, aunque AMLO también extraditaba, pero menos. Y ese sector duro de Morena empezó a presionar a Sheinbaum. Y decían que García Harfuch estaba entregando país a gringos.
que 37 narcos era demasiado, que México debe juzgar a sus criminales, presión interna creciente, y además estaba AMLO desde Palenque, él oficialmente retirado pero sigue siendo líder moral de Morena. Y AMLO tiene visión más nacionalista, más cautelosa con Estados Unidos. Entonces, cuando vio que García Harfuch entregaba tantos narcos, probablemente hizo comentarios, y esos comentarios llegaron a Sheinbaum. Presión desde arriba. Y además, Sheinbaum estaba bajo presión brutal de Trump, quien asumió presidencia otra vez enero 2025. Y Trump amenazaba a México constantemente. Decía que iba a mandar militares a combatir cárteles en suelo mexicano. Amenazaba con aranceles 25% si México no controlaba migración y fentanilo. Zarandeaba verbalmente a Sheinbaum en Twitter, con humillaciones públicas. Y Sheinbaum tenía que navegar eso, aparecer fuerte nacionalista, pero también cooperar suficiente para que Trump no cumpliera amenazas. Y políticamente dentro de Morena había tensiones. PT Partido del Trabajo y PVEM Partido Verde, que son aliados en coalición, empezaron a rebelarse. No apoyaban todas las iniciativas de Sheinbaum. Reforma electoral que ella quería estaba en peligro. Entonces, Sheinbaum sentía que control se le escapaba, que desde múltiples frentes la presionaban, y encuestas mostraban caída en popularidad, no dramática pero notable, de 70% aprobación a 60% algo. Y gente empezaba a decir que no veían resultados. Y en medio de todo esto, empezaron a circular encuestas sobre elección presidencial 2030. Y García Harfuch aparecía como favorito, mejor posicionado que cualquier otro. Incluso más que Marcelo Ebrard, que era favorito anterior. Y eso generó alarmas, porque García Harfuch es joven, tiene 41 años. En 2024, tiene perfil técnico, no es político de carrera. Tiene imagen de eficiente de resultados. Y si en 2030 compite por candidatura de Morena, podría ganar. Y eso significa que poder se movería hacia él. Que Sheinbaum perdería control de sucesión. Que tendría que negociar con él. Y todo eso junto. 37 narcos entregados. Presión de AMLO. Presión de Trump. Presión interna Morena. Encuestas mostrando a García Harfuch como futuro, hizo que Sheinbaum estallara. Y en enero de 2026, en reunión con varias personas presentes, Sheinbaum regañó a García Harfuch. Le reclamó las extraditaciones. Le dijo que estaba dando munición a enemigos políticos, que tenía que ser más cuidadoso. Reprimenda dura delante de testigos. Humillación pública. Y testigos quedaron en shock porque no tenía sentido. García Harfuch está haciendo buen trabajo, números lo demuestran. Estados Unidos contento. ¿Por qué regañarlo públicamente? Y análisis de politólogos dice que fue mensaje. Sheinbaum marcando territorio, recordándole a García Harfuch quien manda, que ella es presidenta y él secretario, que no se infle, que su popularidad depende de ella. Control político clásico. Y además, algunos celebraron el regaño, sector duro de Morena cercano a AMLO. Veían a García Harfuch como demasiado pro-estadounidense. Entonces Sheinbaum regañándolo era señal de que escuchaba sus preocupaciones, equilibrio político. Pero mayoría vio el regaño como error, como señal de inseguridad de Sheinbaum, como acto de presidente débil que ataca a su mejor funcionario. Y lo irónico es que semanas después del regaño, febrero 23 de 2026, pasó evento masivo, Operativo Tapalpa, Fuerzas Armadas Mexicanas en coordinación con estrategia de García Harfuch, abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, el mencho líder del CJNG, el narcotraficante más buscado de México y Estados Unidos. Y García Harfuch dio conferencia desde Palacio Nacional, anunciando victoria, momento de gloria, venganza cumplida, porque el mencho había ordenado atentado contra él en 2020. Y muerte del mencho fue golpe histórico al crimen organizado. CJNG era cártel más poderoso y violento de México. Controlaba rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, operaciones en docenas de países, organización paramilitar sofisticada, y con el mencho muerto, el cártel se debilitó. No desapareció, pero golpe fue real.
Y Trump tuvo que reconocerlo. Felicitó a gobierno mexicano. Presión sobre Sheinbaum bajó. México ganó fichas para negociación de TMEC Tratado Comercial. Entonces García Harfuch acababa de dar a Sheinbaum la victoria más grande posible, matar a El Mencho. Y semanas antes, ella lo había regañado públicamente. Contradicción brutal, y eso muestra complejidad de relación. Sheinbaum necesita a García Harfuch porque es efectivo, pero también le teme porque es popular y ambicioso. Relación de codependencia y competencia. Y después de muerte de El Mencho, García Harfuch consolidó posición. Encuestas lo pusieron aún más arriba para 2030. Medios internacionales hicieron perfiles sobre él. ¿Será próximo presidente de México?, preguntaban. Y Sheinbaum tuvo que sonreír y felicitarlo públicamente. Pero tensión sigue ahí, bajo superficie. Porque política mexicana es así. Haz aliados hoy, rivales mañana. Y contexto más amplio es que Sheinbaum está en lucha por control de su propio mandato, no solo con García Harfuch, sino con múltiples actores. AMLO desde retiro sigue influyendo. Sectores de Morena jalan en diferentes direcciones. Oposición débil pero molesta. Trump presiona desde norte. Y Sheinbaum tiene que navegar todo eso. Y lo está haciendo con éxito mixto, algunos logros, algunos fracasos, y esa irritabilidad que reportan que tiene, explosiones en privado, regaños públicos, son señales de estrés de presión de presidente que siente que situación se le complica. De científica a presidenta, de laboratorio a Palacio Nacional, de primera mujer en romper techo de cristal a presidente bajo asedio múltiple, de AMLO, protegida a líder autónoma en construcción, de triunfo electoral histórico a gobierno complicado, de García Harfuch, aliado leal a rival potencial futuro, de regañarlo en enero a celebrarlo en febrero, de estrategia de seguridad exitosa a política interna enredada. Esa es historia de Claudia Sheinbaum en 2026, presidente navegando tormenta perfecta de presiones. Y García Harfuch, pieza central del tablero, secretario más poderoso del gabinete, hombre que mató a El Mencho, favorito para 2030. Y Sheinbaum tiene que manejarlo, necesitarlo, controlarlo. Todo al mismo tiempo. Porque en política mexicana no hay amigos permanentes, solo intereses permanentes. Y el interés de Sheinbaum es gobernar con autoridad. Y el interés de García Harfuch es consolidar poder para futuro. Y esos intereses chocan y se alinean en danza compleja que México observa fascinado, preguntándose qué pasará después. Si Sheinbaum mantendrá control o si García Harfuch se le escapará, si relación sobrevivirá 6 años o si eventualmente romperá. Y respuesta determinará no solo destino de estos dos, sino de México. Porque seguridad es tema crucial y quien la controle controla narrativa. Y García Harfuch por ahora la controla. Y Sheinbaum lo sabe, y por eso lo regañó. Mensaje de poder, recordatorio de jerarquía, pero también reconocimiento implícito de amenaza, porque no regañas a alguien que no te preocupa, solo regañas a quien ves como rival potencial. Y García Harfuch lo es. Rival aliado, competidor colaborador, amenaza necesidad, todo junto. Y así seguirá hasta que uno de los dos gane o pierda, o hasta que encuentren equilibrio. Pacto de no agresión, tú me ayudas ahora, yo te apoyo después. Pero en política mexicana esos pactos son frágiles. No se rompen fácil, y Sheinbaum y García Harfuch lo saben. Entonces juegan cuidadoso, cada movimiento calculado, regaño público aquí, reconocimiento allá, presión y alivio, tensión y cooperación, baile político en su máxima expresión. Y México los mira y espera, porque de esta relación depende mucho del futuro del país. Y déjame profundizar en quién era El Mencho y por qué su muerte es tan importante. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, nació julio de 1966 o 1964, fuentes discrepan en Aguililla, Michoacán, México. Familia campesina pobre. Migró a Estados Unidos joven indocumentado. Trabajó en California.
Fue arrestado por posesión de heroína, deportado. Regresó a México y ahí empezó carrera criminal. Primero con Milenio Cartel Organización de Michoacán. Después, cuando ese cártel se fracturó, formó Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG alrededor 2010 a 2011. Y CJNG, bajo liderazgo de El Mencho, se volvió cártel más poderoso y violento de México en década. Expandió territorios agresivamente. Usó violencia extrema para intimidar, masacres públicas, cuerpos colgados en puentes, videos de ejecuciones, terror como herramienta, y además innovó en métodos. Compró drones modificados para lanzar explosivos. Construyó vehículos blindados artesanales. Entrenó sicarios con tácticas casi militares. Organización paramilitar sofisticada. Y además diversificó operaciones. No solo drogas, también trata de personas, extorsión, robo de combustible huachicol, minería ilegal, control de aguacate y limón en Michoacán. Cártel como corporativo criminal multifacético, y expandió internacionalmente. Y CJNG opera en más de 70 países según DEA, Europa, Asia, Australia, Red Global de Narcotráfico. Poder inmenso. Y Estados Unidos lo quería capturar desesperadamente. DEA ofreció recompensa de $10 millones por información que llevara a su captura, una de las más altas. Y gobierno mexicano también lo perseguía, pero el Mencho era escurridizo. Se movía constantemente, usaba dobles, sistemas de comunicación cifrados, nunca usaba celular directamente. Operaba desde Sierra de Jalisco y Michoacán, terreno que conocía. Y Operativo Tapalpa 23, de febrero de 2026, fue culminación de años de inteligencia. Fuerzas Armadas mexicanas, coordinadas con estrategia de García Harfuch, localizaron a El Mencho en rancho cerca de Tapalpa, Jalisco. Montaron operativo con helicópteros tropa especial. Intercambio de fuego intenso. Sicarios de CJNG defendieron posición, pero militares tenían superioridad. Y El Mencho murió en tiroteo. Cuerpo identificado posteriormente con análisis forense, huellas dactilares, ADN, confirmación oficial. Y muerte del Mencho debilitó CJNG significativamente. Estructura jerárquica se fracturó. Lugartenientes empezaron a pelear por control. García Harfuch identificó públicamente a 4 posibles sucesores, todos bajo vigilancia. Y violencia en Jalisco aumentó temporalmente porque facciones internas peleaban. Pero largo plazo cártel quedó debilitado. Ya no tiene liderazgo unificado fuerte. Y para García Harfuch, muerte del Mencho fue victoria personal, además de profesional. El hombre que ordenó atentado contra él en 2020 estaba muerto. Venganza cumplida. Justicia poética. Y García Harfuch, en conferencia de prensa, mostró satisfacción contenida, profesional pero claramente satisfecho, momento de gloria de su carrera. Y para Sheinbaum fue golpe político enorme. Le dio respiro con Trump, le dio argumento contra críticos que decían que gobierno no hacía nada contra narco, le dio capital político interno. Pero también consolidó a García Harfuch como figura clave, héroe nacional casi. Y eso es problema para Sheinbaum porque García Harfuch ya no es solo su secretario, es figura pública poderosa con base propia. Y sobre presiones de Trump específicamente, Donald Trump asumió presidencia de Estados Unidos otra vez, enero 2025 después de ganar elecciones noviembre 2024, y desde campaña amenazaba a México. Decía que iba a designar a cárteles como organizaciones terroristas, o que iban a autorizar operaciones militares unilaterales en México para combatirlos, que iba a imponer aranceles masivos si México no controlaba migración y fentanilo. Y cuando asumió, cumplió parte de amenazas, designó a CJNG y Cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas, lo cual legalmente permite a Estados Unidos tomar acciones más agresivas, y además puso aranceles parciales a productos mexicanos, 10% inicialmente con amenaza de subir a 25%, presión económica real, y además mandó más agentes de DEA y FBI a México, oficialmente en coordinación pero implícitamente vigilando.
Y Trump públicamente zarandeaba a Sheinbaum, tweets llamándola débil, diciendo que México era narcoestado, que él iba a limpiar México porque mexicanos no podían. Humillaciones constantes. Y Sheinbaum tenía que responder con equilibrio. Pues no podía aparecer sumisa, pero tampoco podía romper con Estados Unidos, porque economía mexicana depende de comercio. 80% de exportaciones van a Estados Unidos. Y entonces, estrategia de Sheinbaum fue cooperar en seguridad, mostrar resultados pero mantener retórica nacionalista, decir que México es soberano, que decide sus políticas, equilibrio delicado, y García Harfuch era pieza clave de esa estrategia. Él entregaba resultados concretos, capturas, extraditaciones, decomisos, que Sheinbaum podía mostrar a Trump, mira, estamos haciendo algo. Y las 37 extraditaciones que García Harfuch hizo durante 2025 fueron parte de eso. Cooperación con Estados Unidos, pero sector nacionalista de Morena lo veía como entreguismo, como vender soberanía, tensión interna que Sheinbaum tiene que manejar. Y ese es contexto del regaño. Sheinbaum mandando señal al sector nacionalista de que ella controla a García Harfuch, que no está dejándolo hacer lo que quiera. Y sobre AMLO específicamente, Andrés Manuel López Obrador terminó presidencia septiembre 2024. Se retiró a Rancho La Chingada en Palenque, Chiapas. Dijo que se dedicaría a escribir libros y estar con familia, retiro del poder. Pero en realidad sigue siendo figura dominante de Morena, sigue siendo líder moral. Y cuando habla Morena escucha. Y AMLO tiene visión específica de cómo debe funcionar Cuarta Transformación. Más nacionalista, más estatista, menos colaboración con Estados Unidos. Entonces, cuando ve que Sheinbaum colabora mucho con Trump, que García Harfuch extradita tantos, probablemente no está contento, y aunque públicamente no critica porque es su sucesora que él apoyó, en privado hace comentarios. Y esos comentarios llegan a Sheinbaum, presión indirecta. Y además dentro de Morena hay facciones, unos más cercanos a AMLO, más izquierdistas, más nacionalistas, otros más pragmáticos, más técnicos. Y Sheinbaum navega entre facciones. Necesita apoyo de todos para aprobar reformas en Congreso. Entonces no puede ignorar a sector duro, tiene que apaciguarlos. Y regañar a García Harfuch fue forma de hacer eso. Y sobre encuestas para 2030, aunque faltan años, medios y encuestadoras empiezan a preguntar quién podría ser candidato de Morena. Y nombres que aparecen son Marcelo Ebrard, ex canciller; Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación; Ricardo Monreal, senador; Claudia Sheinbaum, misma si quisiera influir en sucesión; y Omar García Harfuch. Y últimas encuestas ponen a García Harfuch en primer lugar, mejor evaluado, mejor posicionado. Y eso se debe a varios factores. Juventud, tiene 43 años en 2026. Imagen de resultados, estrategia de seguridad funciona, perfil técnico no político tradicional, carisma, contenido profesional. Y además, historia de sobrevivir, atentado le da aura de héroe. Y matar a El Mencho consolidó eso. Entonces García Harfuch tiene futuro político si lo quiere. Y pregunta es si lo quiere. García Harfuch públicamente dice que está concentrado en su trabajo, que no piensa en política, pero nadie le cree. Todos en política dicen eso. Y si en 2029, cuando empiecen campañas, García Harfuch decide competir, tiene posibilidades reales de ganar candidatura de Morena. Y si gana candidatura, probablemente gana presidencia porque Morena domina electorado. Y Sheinbaum lo sabe. Entonces tiene que decidir si lo apoya o si promueve a otro. Y esa decisión determinará relación con García Harfuch en años siguientes. Si lo apoya, mantiene alianza. Si promueve a otro, crea enemistad. Dilema político clásico. Y por ahora Sheinbaum mantiene ambigüedad. No se pronuncia, espera ver cómo evolucionan cosas. Y además está contexto de violencia en México. A pesar de mejoras en números, México sigue siendo país violento. 30,000 homicidios anuales aproximadamente. Cifra altísima. Cárteles controlan territorios. Gobernadores estatales a veces coludidos con crimen. Corrupción endémica. Entonces, trabajo de García Harfuch es titánico. No es solo matar a El Mencho. Es desmantelar estructuras,
recuperar territorios, limpiar instituciones. Y Guanajuato específicamente es problema. Estado con violencia altísima, Cártel Santa Rosa de Lima y CJNG pelean control, masacres frecuentes. Y en enero-febrero 2026 hubo varios ataques masivos. Uno en campo de fútbol donde murieron personas, otro en parque donde 8 menores resultaron heridos. Y García Harfuch reconoció que fallaron en prevenir esos ataques, pero después detuvieron a responsables, 5 capturados rápidamente. Y eso muestra complejidad del trabajo. A veces fallan, a veces triunfan. Y críticos atacan fallas, defensores celebran triunfos. Y García Harfuch tiene que navegar críticas. Y Sheinbaum tiene que defenderlo públicamente aunque privadamente lo regañe. Doble discurso político. De regaño privado hecho público a muerte de El Mencho celebrada. De tensión interna a triunfo externo. De Sheinbaum bajo presión a García Harfuch consolidado. De política mexicana en su complejidad máxima a futuro incierto. Esa es historia completa de lo que está pasando en México 2026. Y lo fascinante es que está pasando ahora. No es historia antigua, es presente vivo. Sheinbaum gobierna García Harfuch. Ópera Trump presiona AMLO. Observa, y México espera ver qué pasa después. Si relación aguanta o si rompe. Si García Harfuch será presidente 2030, o si Sheinbaum lo bloqueará. Si Morena mantendrá unidad o si se fracturará. Preguntas sin respuesta todavía. Solo especulación, análisis, apuestas. Y eso es lo emocionante de política en tiempo real. Y déjame explicar contexto histórico más amplio de Morena como partido, porque es crucial para entender dinámicas internas. Morena Movimiento Regeneración Nacional fue fundado 2014 por AMLO, después de que dejó PRD Partido de la Revolución Democrática. AMLO había perdido elecciones presidenciales 2006 y 2012, ambas con PRD, y sentía que PRD estaba cooptado por élites. Entonces fundó su propio partido, Morena, con ideología de izquierda nacionalista, antineoliberal, enfocado en pobres. Y Morena creció explosivamente. En elecciones legislativas 2015 ganó 35 diputados. En 2018 arrasó. AMLO ganó presidencia con casi 53% de votos. Morena ganó mayoría en Congreso. Fue tsunami electoral. Transformación del sistema político mexicano. Y desde entonces Morena domina. En 2021 mantuvo mayoría aunque perdió algo. En 2024, Sheinbaum ganó con 60%. Y Morena consiguió mayoría calificada. 2/3 en Congreso. Suficiente para cambiar constitución sin necesitar oposición. Y esa mayoría calificada le permitió a Sheinbaum aprobar reformas masivas. A reforma judicial que cambió forma, en que se eligen jueces ahora por voto popular, polémica brutal. Porque muchos dicen que politiza justicia. Reforma al sistema electoral eliminando PREP. Programa de resultados electorales preliminares. Reforma energética. Reformas múltiples. Agenda legislativa agresiva. Pero Morena no es monolito, es coalición de grupos. Hay expriistas que se pasaron a Morena por conveniencia. Hay izquierdistas históricos, hay pragmáticos tecnócratas como Sheinbaum, hay populistas como AMLO, hay nacionalistas duros, tensiones internas constantes, y AMLO cuando era presidente mantenía unidad porque él era líder indiscutible, pero con Sheinbaum no está claro si tiene ese nivel de autoridad. Y de hecho ya hay señales de fractura. PT, Partido del Trabajo, socio de coalición, empezó a votar contra algunas iniciativas de Sheinbaum. Verde también. No es ruptura todavía, pero es advertencia. Y si Morena se fractura, Sheinbaum pierde mayoría calificada. No puede aprobar reformas constitucionales. Poder limitado. Y además está tema de que AMLO sigue siendo figura dominante. Cada vez que habla es noticia. Cada opinión que da influye. Entonces, pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más tendrá esa influencia? Y respuesta probablemente es mientras viva. AMLO tiene 73 años en 2026, puede vivir décadas más. Entonces su sombra estará sobre Morena mucho tiempo. Y Sheinbaum tiene que navegar eso,
respetar a AMLO, mantener buena relación, pero también establecer autonomía. Y lo está haciendo gradualmente. Toma decisiones diferentes de lo que AMLO hubiera hecho. Nombra gente diferente, pero lo hace sin confrontación directa, sin declarar ruptura, equilibrio delicado. Y ejemplo es nombramiento de Ernestina Godoy como fiscal general, reemplazando a Alejandro Gertz Manero. Gertz era fiscal de AMLO, cercano a él, y Sheinbaum lo removió, puso a Godoy, que fue fiscal de Ciudad de México, cuando Sheinbaum era jefa de gobierno. Entonces Godoy es leal a Sheinbaum, no a AMLO. Movimiento claro de consolidar control, pero Sheinbaum lo hizo sin atacar a AMLO. Dijo que Gertz hizo buen trabajo, pero era momento de cambio. Y además removió a Miguel Arriaga de CF, Comisión Federal de Electricidad. Arriaga era nombrado por AMLO y Sheinbaum puso a su gente. Otro movimiento de consolidar control de instituciones. Y AMLO no dijo nada públicamente. Acepta cambios, pero en privado quién sabe. Y sobre Trump específicamente, su relación con Trump es complicadísima porque Trump tiene agenda clara. Quiere usar México como chivo expiatorio para problemas de Estados Unidos, migración ilegal, fentanilo. Entonces ataca a México constantemente, pero también necesita a México porque economías están integradas. Entonces es relación de presión y dependencia mutua. Y muerte del Mencho ayudó a Sheinbaum enormemente con Trump, porque Trump no podía decir que México no hacía nada cuando acababan de matar al narco más buscado. Entonces Trump cambió tono temporalmente, felicitó a Sheinbaum, dijo que había buena cooperación, respiro temporal. Pero Trump sigue amenazando con intervención militar. Dice que si cárteles siguen operando, él va a mandar fuerzas especiales a México a combatirlos unilateralmente. Amenaza que viola soberanía mexicana, pero que Trump usa para presionar. Y Sheinbaum tiene que responder que México no permitirá intervención, que defenderá soberanía, pero al mismo tiempo tiene que cooperar suficiente para que Trump no lo haga realmente. Y además está tema de TMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Tiene que renegociarse 2026. Y Trump quiere cambios. Quiere que México compre más productos estadounidenses. Quiere reglas laborales más estrictas. Amenaza con salirse del tratado si no se cumplen sus demandas. Y economía mexicana dependería catastrófica sin temese. Entonces Sheinbaum tiene que negociar, ceder en algunas cosas, mantener firme en otras. Y García Harfuch es pieza clave de negociación con Trump, porque seguridad es lo que más le importa a Trump. Entonces, mientras García Harfuch entregue resultados, capturas muertes de capos decomisos. No, Sheinbaum tiene fichas para negociar comercio-migración, es transaccional. Tú me das seguridad, yo te doy acceso a mercado. Y sobre futuro específicamente, hay varios escenarios posibles. Escenario 1, Sheinbaum y García Harfuch mantienen alianza. García Harfuch es leal. Sheinbaum lo apoya para 2030, transición ordenada. Pero ese escenario requiere que García Harfuch acepte subordinación total ahora, que no compita con Sheinbaum por poder. Difícil porque García Harfuch tiene ambiciones. Escenario 2. García Harfuch rompe con Sheinbaum, compite contra candidato de ella en 2030, pelea interna de Morena, división del partido, posibilidad de que oposición gane presidencias y Morena dividida, escenario caótico, pero posible si tensiones actuales escalan. Escenario 3. García Harfuch deja política. Se retira después de terminar como secretario. Va a sector privado, consultorías. Vida tranquila, pero parece improbable. Alguien con su perfil y ambición no se retira fácil. Escenario 4. García Harfuch es removido por Sheinbaum antes de que termine sexenio. Pretexto cualquiera, escándalo fabricado, y Sheinbaum pone a alguien más leal. Pero eso tendría costo político enorme porque García Harfuch es popular. Y además, ¿quién más puede hacer trabajo de seguridad con esa efectividad? Y mi análisis es que escenario 1 es más probable. Alianza tensa pero funcional. García Harfuch acepta ser leal ahora a cambio de apoyo después. Pacto implícito.
y Sheinbaum lo usa para consolidar gobierno, y en 2029, cuando empiece campaña, Sheinbaum lo apoya, o al menos no lo bloquea. Y García Harfuch gana candidatura, compite por presidencia. Y si gana 2030 a 2036, sería continuación de Morena con García Harfuch, consolidación de proyecto. Pero política es impredecible. Cualquier cosa puede pasar. Escándalo puede destruir a García Harfuch. Crisis puede debilitar a Sheinbaum. AMLO puede intervenir, cambiar dinámica. Oposición puede resurgir. Trump puede causar crisis. Entonces, especulación es solo eso, especulación. Y lo interesante es que este drama político se desarrolla mientras México enfrenta problemas masivos: pobreza, violencia, migración, cambio climático, sequías, y gobierno tiene que atender todo eso mientras navega intrigas políticas internas, complejidad extrema. Y Sheinbaum tiene agenda propia más allá de seguridad. Quiere expandir programas sociales, becas, pensiones. Continuando legado de AMLO. Quiere infraestructura, Tren Maya, extensiones, aeropuertos. Quiere transición energética, energías renovables, aunque también está promoviendo Pemex y CFE, empresas estatales de petróleo y electricidad. Contradicción, pero así es Morena. Mezcla de izquierda tradicional con pragmatismo. Y además está tema de relación con empresarios. Sheinbaum. A diferencia de AMLO, que atacaba a empresarios constantemente, Sheinbaum es más pragmática, dialoga con ellos, entiende que necesita inversión privada para crecimiento. Entonces tono es diferente, menos confrontacional. Pero sector duro de Morena le critica eso, dice que está traicionando principios. Y sobre el regaño específicamente, Carlos Loret de Mola, periodista conservador que reportó la historia, tiene fuentes buenas en gobierno, pero también tiene agenda anti-Morena. Entonces hay que tomar su reporte con cuidado. Pudo exagerar, pudo inventar detalles. Pero el hecho de que múltiples fuentes confirmaron que sí hubo tensión entre Sheinbaum y García Harfuch sugiere que algo pasó, aunque tal vez no fue tan dramático como Loret describe. Y además hay que considerar que Loret tiene interés en sembrar división en Morena. Entonces publicar historia de regaño le sirve políticamente. Hace ver a Sheinbaum como débil, hace ver a Morena como dividido, beneficia a oposición. Entonces, motivaciones de Loret no son neutrales. Pero independientemente de exactitud de detalles, realidad es que hay tensión entre Sheinbaum y García Harfuch. Eso es claro. Tensión por poder, por futuro, por visiones diferentes. Y esa tensión es natural en política, no es escándalo, es normalidad. Lo raro sería si no hubiera tensión, porque dos personas ambiciosas capaces no pueden ocupar mismo espacio sin competir. Y México observa todo esto fascinado, porque después de años de AMLO dominando todo, ahora hay incertidumbre. No está claro quién mandará después, si Sheinbaum consolidará poder, o si García Harfuch emergerá como nuevo líder, o si alguien más aparecerá. Futuro abierto. Y eso es emocionante después de tanto control unipersonal de AMLO. De científica presidenta a político en construcción. De laboratorio a intriga de Palacio Nacional. De romper techo de cristal a navegar laberinto de poder. De alianza con García Harfuch a competencia velada. De victoria electoral histórica a gobierno bajo presión múltiple. De AMLO, sombra permanente a autonomía en proceso. De Trump, amenaza constante a México resistiendo. De regaño que reveló tensiones a muerte del Mencho que consolidó alianza temporal. O a de Morena unido. Aparentemente a Morena tenso realmente. De futuro incierto a especulación constante. Esa es historia completa extendida de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch en 2026. Dos figuras poderosas navegando política mexicana en su máxima complejidad. Y México espera, observa, especula. Porque de esta relación depende mucho: seguridad presente, política futura, dirección del país. Y nadie sabe exactamente cómo terminará. Solo que será interesante, porque política mexicana siempre lo es. Drama permanente. Y Sheinbaum y García Harfuch son protagonistas principales ahora. Actores en escenario nacional.
Y telón no ha caído, obra continúa, y audiencia espera siguiente acto. Y déjame darte contexto histórico más profundo de presidencia en México porque ayuda a entender posición de Sheinbaum. México tuvo dictadura perfecta durante 70 años. PRI, Partido Revolucionario Institucional, gobernó 1929 a 2000 ininterrumpidamente. Sistema autoritario con fachada democrática, elecciones controladas, fraudes, represión. Pero también estabilidad relativa, crecimiento económico décadas. Y en 2000, finalmente PRI perdió. Vicente Fox de PAN Partido, Acción Nacional ganó. Transición democrática celebrada. Pero resultados fueron mixtos. Y Fox 2000 a 2006 no transformó país como prometió. Después Felipe E. Calderón, PAN, 2006 a 2012, declaró guerra a narcotráfico, militarizó combate, violencia explotó, 150,000 muertos en su sexenio. Entonces vino Enrique Peña Nieto PRI, 2012 a 2018. Regreso de PRI, pero no resolvió nada. Corrupción masiva, violencia continuó. Entonces llegó AMLO 2018. Promesa de transformación real. Cuarta transformación llamó. Primeras tres siendo independencia, reforma y revolución. Y AMLO tuvo sexenio controversial, logros indiscutibles en reducir pobreza con programas sociales, infraestructura masiva, pero también autoritarismo creciente, ataques a prensa, debilitamiento de instituciones autónomas, polarización extrema, México dividido entre AMLovers y AMLO-haters, y además violencia no bajó, homicidios se mantuvieron altos, promesa de abrazos no balazos no funcionó completamente. Y Sheinbaum heredó ese legado complejo. Tiene que continuar lo bueno de AMLO, programas sociales, infraestructura, pero también tiene que corregir lo malo, autoritarismo, polarización, balance difícil, y además está bajo microscopio porque es primera mujer presidenta. Cualquier error será amplificado. Doble estándar de género. Y ella lo sabe, entonces tiene que ser perfecta, o al menos aparentarlo. Y comparado con otras mujeres líderes mundialmente, Angela Merkel en Alemania gobernó 16 años con éxito. Margaret Thatcher en Inglaterra transformó país aunque controvertida. Jacinda Ardern en Nueva Zelanda muy popular, pero renunció por presión. Entonces, ser mujer líder no garantiza nada. Depende de circunstancias de capacidad de suerte. Y Sheinbaum está apenas empezando año y medio de gobierno, muy temprano para juzgar legado. Y sobre García Harfuch específicamente, hay precedentes de secretarios de seguridad que se volvieron políticos. Genaro García Luna fue secretario de seguridad con Calderón, muy poderoso. Pero después fue arrestado en Estados Unidos por corrupción nexos con narco. Entonces, precedente negativo. Advertencia de que secretarios de seguridad pueden ser corruptos, y García Harfuch tiene que evitar ese destino. Y de hecho García Harfuch ha sido investigado por acusaciones de abuso de autoridad. En 2020, cuando era secretario en Ciudad de México, hubo casos de desapariciones forzadas atribuidas a policía bajo su mando. Organizaciones de derechos humanos lo señalaron. Él negó todo, investigaciones no concluyeron nada. Pero sombra quedó, y si compite por presidencia o oposición, usará eso contra él. Y además está tema de que García Harfuch viene de familia militar. Abuelo Javier García Paniagua fue político poderoso del PRI, secretario de Gobernación. Entonces García Harfuch no es outsider, es insider del sistema. Y eso puede ser ventaja porque conoce cómo funciona poder. Pero también puede ser desventaja porque lo hace ver como parte de élite. Y estrategia de García Harfuch hasta ahora ha sido mantenerse técnico, no hacer declaraciones políticas, enfocarse en trabajo, dejar que resultados hablen. Y eso es inteligente porque le da flexibilidad. Puede presentarse como apolítico si conviene, o como político si necesita. Ambigüedad estratégica. Y sobre muerte del Mencho específicamente, hay versiones alternativas que circulan. Algunos dicen que el Mencho murió de enfermedad no en operativo, que gobierno mexicano mintió para tomar crédito. Pero esas son teorías conspirativas sin evidencia. Análisis forense confirmó que murió por balazos.
Y además, videos del operativo existen, entonces versión oficial es creíble. Pero en México siempre hay desconfianza en versiones oficiales, del legado de décadas de mentiras gubernamentales. Y CJNG, después de muerte del Mencho, sigue operando. Violencia en Jalisco. Michoacán, Guanajuato continúa. Entonces, muerte del líder no acabó con organización, solo la debilitó. Y García Harfuch lo reconoce. Dice que trabajo continúa, que tienen identificados a sucesores potenciales, que van a perseguirlos, lucha permanente. Y además hay otros cárteles. Cártel de Sinaloa que sigue siendo poderoso. Facción de los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, versus facción de Mayo Zambada, guerra interna. Y Cártel del Golfo, Zetas remanentes, grupos más pequeños. Entonces, panorama de crimen organizado en México es complejo. No es solo CJNG. Matar a El Mencho fue golpe importante pero no resolvió problema. Y extorsión específicamente, que es el delito que más subió. Afecta a pequeños negocios, a tiendas, restaurantes, taxistas. Cárteles cobran piso derecho de operar. Y si no pagas te matan o te queman negocio. Terror cotidiano que afecta a economía. Entonces Sheinbaum tiene razón en enfocarse en eso. Pero solución es difícil porque extorsión es descentralizada. Miles de grupos pequeños haciendo. No puedes arrestar al líder único y acabar con problema. Y sobre presiones internacionales más allá de Trump, Europa también presiona a México sobre drogas. Porque fentanilo y metanfetaminas mexicanas llegan a Europa. Entonces hay cooperación con Europol con gobiernos europeos. García Harfuch viajó a Europa en 2025 para reuniones. Coordinación internacional. Porque crimen organizado es global, respuesta tiene que ser global también. Y además está tema de lavado de dinero. Haya cárteles, lavan miles de millones de dólares a través de bancos, empresas. Entonces combate a crimen requiere no solo capturar criminales, sino desmantelar estructuras financieras, congelar cuentas, investigar empresas fachada, trabajo de inteligencia financiera. Y García Harfuch ha trabajado con Unidad de Inteligencia Financiera UIF para hacer eso. Y sobre relación Sheinbaum-García Harfuch específicamente, hay que entender que en política mexicana lealtad es transaccional, no es personal, es interés. Entonces Sheinbaum es leal a García Harfuch mientras le sirve, y García Harfuch es leal a Sheinbaum mientras le conviene. Y cuando intereses divergen, lealtad termina, y ambos lo saben. Entonces relación es profesional calculada, no es amistad. Y además, hay que recordar que Sheinbaum nombró a García Harfuch no por afecto, sino porque necesitaba a alguien competente en seguridad. Y García Harfuch aceptó no por lealtad a Sheinbaum, sino porque era oportunidad de poder. Entonces, desde inicio relación es transaccional, y regaño público fue recordatorio de eso. Tú trabajas para mí, yo mando. Y sobre elección 2030 específicamente, si García Harfuch compite, tendría que renunciar a secretaría probablemente en 2029. Dejar gobierno, hacer campaña interna en Morena, competir contra otros, Ebrard Adán, Augusto quien sea, ganar candidatura, y después campaña general, proceso largo complicado, y Sheinbaum puede ayudar o bloquear en cada paso, poder que ella tiene. Y además está tema de que Morena puede no nominar a García Harfuch, puede haber sorpresa, AMLO puede imponer a alguien más, o puede haber división y múltiples candidatos, primarias internas. Entonces, futuro es incierto. García Harfuch tiene chance, pero no está garantizado. Y sobre el legado de Sheinbaum hasta ahora, año y medio de gobierno. Logros incluyen muerte del Mencho, reducción de homicidios según cifras oficiales, aprobación de reformas constitucionales, continuidad de programas sociales, pero también fracasos. Extorsión subió, economía no crece mucho, inversión extranjera bajó por incertidumbre, relación con empresarios tensa, entonces balance mixto. Y popularidad de Sheinbaum según encuestas está en 60 a 65% aprobación, buena pero no excepcional. AMLO tenía 70 a 75% consistentemente, entonces Sheinbaum no ha alcanzado nivel de AMLO.
y eso preocupa a Morena. Si popularidad sigue bajando, puede afectar elecciones intermedias 2027. Puede perder mayoría calificada. Y además hay que considerar que México enfrenta crisis económica potencial, crecimiento bajo, inflación controlada pero presente, peso estable pero vulnerable. Y si economía empeora, popularidad de Sheinbaum caerá, y eso debilitará su posición política. Entonces tiene presión no solo política, sino económica también. Y sobre Trump específicamente, elección en Estados Unidos 2028 puede cambiar todo. Si Trump pierde y viene demócrata, presión sobre México puede bajar, relación puede mejorar. Pero si Trump gana reelección o viene otro republicano similar, presión continúa. Entonces, Sheinbaum tiene que planear para escenarios múltiples. Y finalmente, sobre el regaño. Símbolo de tensiones más profundas, Sheinbaum sintiendo que poder se le escapa. García Harfuch consolidando posición. De choque inevitable entre presidenta que quiere controlar y secretario que quiere autonomía. Y ese choque se manifestó en regaño, explosión de frustración, pero también cálculo político, mandar mensaje. Y testigos del regaño que hablaron con Loret dijeron que Sheinbaum estaba visiblemente molesta, irritada, que levantó voz, que García Harfuch escuchó callado. Profesional no respondió, que después de reunión García Harfuch salió serio, tenso, que ambiente quedó pesado, detalles que pintan escena, pero sin confirmación oficial, solo versiones de testigos anónimos. Y Sheinbaum nunca ha confirmado ni negado el regaño. En conferencia mañanera cuando periodista le preguntó, ella lo evadió. Dijo que tiene excelente relación con todo su gabinete, que trabajan en equipo, ni confirmación ni negación, ambigüedad deliberada. Y García Harfuch tampoco ha dicho nada, mantiene perfil bajo, sigue trabajando, sigue dando resultados, profesional hasta el final. Estrategia inteligente porque cualquier cosa que diga puede usarse contra él. Entonces mejor callar, dejar que especulación fluya, no alimentar drama. De regaño privado revelado públicamente a silencio oficial estruendoso, de tensión palpable a negación diplomática, de Sheinbaum bajo presión extrema a García Harfuch, consolidado estratégicamente, de muerte de El Mencho triunfo. Compartido a crédito disputado sutilmente, de alianza necesaria a competencia velada, de presente complicado a futuro incierto, de México observando fascinado a mundo especulando, de política mexicana en su esencia pura a drama humano en escenario nacional. Esa es historia completa, definitiva, extendida de Claudia Sheinbaum, presidenta, y Omar García Harfuch, secretario. Dos figuras poderosas, dos ambiciones grandes, dos visiones de México. Y solo uno puede prevalecer eventualmente, o quizás se encuentre en equilibrio. Pacto de convivencia, tú ahora yo después, política como arte de lo posible, y México espera. Porque de esta relación depende seguridad presente, dirección futura, estabilidad política. Y nadie sabe exactamente cómo terminará, solo que será interesante, porque cuando dos titanes comparten espacio, choque es inevitable, cuestiones cuándo y cómo, y Sheinbaum y García Harfuch lo saben, juegan ajedrez mientras México observa. Cada movimiento calculado, cada palabra medida, cada gesto interpretado. Y regaño fue jaque, no jaque mate. Advertencia, no ruptura. Más recordatorio de jerarquía, pero también reconocimiento de amenaza. Y juego continúa. Y México espera siguiente movimiento. Y para cerrar completamente, déjame añadir reflexiones finales sobre qué significa todo esto para México como país. Porque más allá de drama político entre Sheinbaum y García Harfuch, hay país de 130 millones de personas que necesita seguridad, que necesita economía funcional, que necesita justicia. Y ese país espera que sus líderes resuelvan problemas, no que peleen entre ellos. Y realidad es que México está mejor que hace años en algunos indicadores, pero peor en otros. Homicidios bajaron, sí, pero siguen siendo 30,000 anuales, cifra altísima comparada con países similares. Economía crece pero lento, 2 a 3% anual, insuficiente para generar empleos que necesita población joven.
Pobreza bajó, pero 40% de mexicanos sigue siendo pobre. Entonces hay avances, pero insuficientes. Y pregunta clave es si modelo de Morena es sostenible. Programas sociales masivos requieren dinero, y ese dinero viene de Pemex de impuestos. Pero Pemex está en crisis, producción baja, deuda alta. Y base tributaria de México es pequeña, entonces financiamiento es problema. Y eventualmente van a haber crisis fiscal si no se reforma sistema. Pero Morena no quiere subir impuestos porque es impopular. Dilema sin solución fácil. Y además está tema demográfico. México está envejeciendo. Pirámide poblacional cambiando. Menos jóvenes, más viejos. Entonces gasto en pensiones van a explotar en próximas décadas. Y sistema de seguridad social está quebrado. Entonces bomba de tiempo demográfica. Y ni Sheinbaum ni nadie en Morena está abordando eso seriamente. Y sobre García Harfuch y su futuro político, si llega a presidente 2030, heredará problemas masivos, no solo seguridad sino economía, demografía. Y tendrá que gobernar, no solo ejecutar estrategias, y no está claro si tiene habilidad política para eso. Es técnico, no político. Entonces puede ser excelente secretario, pero mal presidente. Precedentes históricos abundan. Y comparación internacional muestra que México no es único país con estos problemas. Brasil, Colombia, Argentina, todos enfrentan crimen organizado, corrupción, desigualdad. Entonces no es excepcionalismo mexicano, es realidad latinoamericana, región que no termina de despegar, que tiene potencial enorme pero problemas estructurales profundos. Y optimismo realista dice que México puede mejorar. Tiene demografía joven todavía. O se tiene economía integrada con Estados Unidos, ventaja enorme. Tiene instituciones democráticas aunque débiles. Tiene sociedad civil activa. Tiene recursos naturales. Entonces, potencial existe. Cuestiones si líderes pueden capitalizar ese potencial o si seguirán desperdiciándolo en peleas internas. Y Sheinbaum y García Harfuch son protagonistas de este momento histórico. Símbolos de generación nueva, técnicos no dinosaurios del PRI. Entonces representan esperanza de gobierno más eficiente, más profesional. Pero también cargan con contradicciones de Morena. Populismo mezclado con tecnocracia. Nacionalismo con pragmatismo. Tensiones irresueltas. Y el regaño, en perspectiva histórica, ¿será nota al pie, anécdota curiosa? ¿O será símbolo de momento en que relación se rompió? Depende de lo que pase después. Si mantienen alianza, será olvidado. Si rompen, será visto como primer signo visible de ruptura. Historia se escribe hacia atrás. Y finalmente, lección más importante es que poder corrompe, pero también aísla. Sheinbaum en Palacio Nacional rodeada de aduladores. Difícil saber qué pasa realmente en país. Y García Harfuch igual, en su burbuja de seguridad. Entonces ambos corren riesgo de perder contacto con realidad, de creer sus propias narrativas, peligro eterno de poder, de regaño a reflexión, de drama político a lecciones históricas, de presente urgente a futuro incierto, de México complicado a México posible, de Sheinbaum y García Harfuch como individuos a lo que representan para nación. Esa es síntesis final. Y México observa, espera, exige, porque al final del día, independientemente de quién gane batallas políticas internas, país necesita resultados. Y seguridad, empleo, justicia, educación, salud. Y si líderes no entregan, país los castigará en urnas, democracia funcionando, y eso es esperanza. Que más allá de intrigas de Palacio Nacional, pueblo mexicano tiene última palabra, vota, decide, cambia gobiernos. Poder real en manos de ciudadanos. Y ese es contrapeso necesario a ambiciones de políticos. Recordatorio de que sirven, no mandan. Representan, no dominan. Y Sheinbaum y García Harfuch eventualmente tendrán que responder a ese pueblo, no solo entre ellos, sino al país que juraron servir. Y ese es como debe ser en democracia funcional, aunque imperfecta, aunque tensa, aunque complicada. México sigue siendo democracia. Y eso vale más que cualquier presidente o secretario individual. Instituciones sobreviven, personas van y vienen. Y México perdurará más allá de drama actual, a más allá de Sheinbaum,
más allá de García Harfuch, más allá de todos, porque país es más grande que sus líderes, lección que todo político eventualmente aprende, a veces muy tarde, y esperemos que Sheinbaum y García Harfuch la aprendan a tiempo, para bien de ellos y especialmente para bien de México.